Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Reaparece en la pantalla de TV Ciudad MBD Noticias, edición central. Julieta, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Todo bien. Hoy un día cargadito y además muy intenso en el Palacio Legislativo. Es cierto, con cosas que están pasando en las dos cámaras en este momento. Vamos por partes porque les adelantamos que hay mayoría para la aprobación del proyecto de ley de eutanasia en la Cámara de Representantes, ¿no? En la Cámara Baja, porque esta tarde comenzó allí a debatirse este asunto en sesión plenaria y sigue debatiéndose. El Frente Amplio y más de la mitad de la bancada colorada aseguran los votos para que el proyecto pase al Senado una vez que se vote justamente. La Cámara Alta viene sesionando en paralelo y avanza en la votación del proyecto de ley de rendición de cuentas. El oficialismo destaca incrementos de gastos y el Frente Amplio enfatiza que dichas partidas están por debajo de lo recortado entre 2020 y 2021. En el marco de esta iniciativa ya se votó la derogación del artículo 56 de la Ley de Medios, por lo que las empresas cableoperadoras podrán vender internet. Exactamente, se establece esa posibilidad. Hay más, como siempre, de arranque. Como siempre, y lo vamos a ver en los títulos. Voy con grúa, dale play. Adentro, vamos, chicos. Hay 546 ollas funcionando en todo el país y las porciones servidas entre junio y julio superan el 1.800.000, según un relevamiento de la Facultad de Ciencias Sociales. Colectivo de personas en situación de calle alerta que unas 800 personas no tendrán dónde dormir luego de que finalice el plan invierno. Reclaman que la atención del MIDES se extienda todo el año. La inflación se ubica en 9,95%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. El exministro Víctor Rossi dijo que es un disparate y un error la extensión de la concesión de la terminal de contenedores portuaria a Catunasi y señaló que está trabajando para buscar alternativas que minimicen sus consecuencias. Se inauguró la terminal portuaria de UPM, desde donde saldrán 2 millones de toneladas de celulosa. El próximo mes comenzarán a llegar barcos con químicos para la producción. No hubo avances en la tripartita que aborda el conflicto docente de la Universidad de la República en reclamo de recuperación salarial. El sindicato se encuentra en huelga desde el martes. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció que a comienzos del año que viene dejará su cargo. Analizamos sus 2 años de gestión, consecuencias políticas y eventual relevo. 38,8% de la población considera que la atención en salud es mala o muy mala, según una encuesta de la consultora Nómade. Comenzó el 52º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en Perú, bajo el lema Juntos contra la desigualdad y la discriminación. El expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, declaró su apoyo a su histórico rival, el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Antes de comenzar el desarrollo informativo, les contamos como siempre que nos pueden ver por la web de TV Ciudad, tvciudad.ui. Ahora sí, Martín, vamos a comenzar con la recorrida por afuera del estudio. Así es, muchas gracias, Julieta. Les cuento que más adelante estaremos en el Palacio Legislativo con Mariana Abreu para seguir lo que está pasando en ambas cámaras, mencionaba al comienzo de nuestra emisión de hoy. Ahora presentamos otro móvil y es con Martín Duarte porque la vivienda llama, es habitualmente tema y sigue planteando distintos encares. Así que, Martín, cuando vos estés pronto nos decís, porque justamente hay una actividad de FECOVI, que es la Federación de Cooperativas de Vivienda, digamos por ahorro previo. Adelante, Martín, vemos y escuchamos, nos contás a propósito de esa actividad. Martín, buenas noches. Sí, está por comenzar un ciclo de 4 charlas que ponen en el debate el tema de la vivienda social, hoy que va a contar con la participación de Jorge Cereta, el director nacional de vivienda, además de autoridades de FECOVI y FUCBAN. Decíamos, va a ser un ciclo de 4 charlas donde se dará un intercambio. Hace algunos días participábamos de una importante movida coorganizada entre FUCBAN y FECOVI, donde están demandando un déficit de vivienda, alrededor de 80.000 viviendas, y estaremos compartiendo parte de la conferencia en un ratito y la posibilidad de charlar con algunos de los actores. Muchas gracias, Martín. Lo decíamos al inicio, se está votando la rendición de cuentas y la ley de medios es uno de los temas a discutirse. Vamos a ver qué se ha dicho sobre este tema. En ese contexto, este artículo 56 hoy abre la cancha para vender servicios de Internet que obviamente están sustentados en la infraestructura de Antel, están sustentados en la inversión que hizo Antel de más de 850 millones de dólares, que es patrimonio de todas y todos los uruguayos. Y UNESCO dice que esta ley que intenta derogar el gobierno es una ley que ha sido reconocida como una referencia internacional. No solamente que no es mala, no solamente que no viola la libertad de expresión, es una referencia a nivel internacional.
a la rendición de cuentas, pero que afecta también a la ley de medios. Y ahora empezamos por la cuestión de las ollas populares, porque un nuevo actor irrumpió en ese intercambio en las últimas horas. Hablamos de la Facultad de Ciencias Sociales, que tiene justamente ya por ser publicado un relevamiento que da cuenta de que hay 546 ollas y merenderos funcionando en todo el país y que las porciones servidas entre junio y julio de este año superan el 1.800.000. Así lo informó hoy a MBD Noticias Fernando Gambera, integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, que ayer rechazó que la ONG Uruguay Adelante y anunció una campaña de recolección de insumos. Llega al relevamiento de 546 ollas funcionando en todo el país hoy. Y en junio-julio del 2020 habían relevado 645, con lo cual efectivamente hay algunas menos, pero es un 16% en un universo de 546, que algunas son de la red de ollas populares y otras no, pero que son ese universo contando ollas y merenderos, que algunas se han ido convirtiendo en las dos cosas a la vez. Claro. Pero si vamos a los platos servidos por esas 546 ollas que fueron encuestadas en particular, casi en un 50% de ellas, en un total de 241 en todo el país, lo que se comprueba es que la cantidad de porciones, tanto de merienda como de comida, sumándolas, sigue superando el 1.800.000 en junio-julio, en 2 meses, junio-julio de este año, que en comparación con junio-julio del 2020 es más o menos igual. Claro, lo que se ha presentado es la cara de mujer trabajando en la soya, y lo que se ha acrecentado además es, porque han aumentado la cantidad de merenderos, es que también tienen mayor cantidad de niños quienes se atienden en esa iniciativa, fruto del dato que tenemos en estos días, que suponemos tiene que ver con eso, que ha aumentado exponencialmente la pobreza infantil, ¿no? Cambiamos de tema, Martín, para comentarles que integrantes del colectivo Ni Todo Está Perdido están manifestando su preocupación ante el recorte de cupos y la finalización del plan invierno. Sí, Eduardo Cabrera forma parte de ese colectivo, dijo que en pocos días 800 personas se quedarán sin lugar bajo techo en el que dormir, y por eso pidió que la asistencia que vienen recibiendo se extienda todo el año. Impacta muchísimo porque sabemos que van a quedar mucho flujo de personas en situación de calle, y eso es preocupante. Siempre el colectivo creyó que la solución debe ser la atención los 365 días del año, no utilizar el invierno como un modelo de aglomerar gente para darle un asistencialismo o una ayuda, y después cuando viene el invierno, bueno, vemos a ver dónde puede estar. El aumento de cupos para atención en refugios, según estableció el MIDES para este 2022, incrementa sus plazas entre el 15 de mayo y el 31 de octubre, por lo cual preocupa el destino de más de 800 personas una vez que culmine este plazo. Desde NITEP se convoca a visibilizar esta problemática a través de una actividad que tendrá lugar el próximo 8 de octubre en Plaza Liber Seregni. Va a consistir en son 4 mesas, va a haber un poco de música enmarcada en las problemáticas que tiene la situación de calle, y de ahí van a haber compañeros que van a ir preguntándole a los vecinos o a las personas qué te parece cuando sentís que una persona vive en situación de calle. ¿Crees que es digno vivir en la calle o crees que nunca te pusiste del otro lado, que a vos te puede pasar? Otro asunto, atención, porque la inflación está muy cerca de alcanzar los 10 puntos porcentuales, el 10%. Según el dato de inflación del mes de septiembre, difundido recientemente por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, el guarismo en términos interanuales, o sea, en los 12 meses previos, en la acumulación de los 12 meses previos, llega a 9,95% y es el nivel más alto en los últimos 2 años. En septiembre se aceleró, registrando una variación mensual de 0,84%, mientras la acumulada en el año es de 8,65%. Un relevamiento que se encarga justamente de fijarse en el clima de conversación vinculado a la gestión del presidente Luis Lacalle Pou a nivel de las redes sociales, entre otros dispositivos y plataformas, establece que el caso Marcet, el vínculo del gobierno con Montepaz y el caso Astesiano han generado los picos negativos más altos en lo que va justamente del periodo. Así es, y el informe arroja que en septiembre 77% de la conversación fue negativa hacia el presidente, 9% neutral y 14% positiva.
En el informe de agosto nosotros veníamos viendo un aumento de conversación negativa que principalmente estaba asociado al tema de Marcet. Toda la interpelación que se dio en el Parlamento, lo que llevó a la conversación con una fuerte presencia y lo que lleva a que el mes de septiembre comience con un alto nivel de conversación principalmente negativa, vinculada a todos estos hechos que venía aumentando la conversación desde agosto. El mes de septiembre tiene 4 momentos que son los que más se destacan en la conversación. 2 de ellos están vinculados al tema Montepaz y a la flexibilización de las políticas antitabaco. El primer momento es cuando el presidente saca el decreto y ese decreto se moviliza en las redes y principalmente tiene una fuerte presencia allí. Y el segundo momento es cuando el presidente hace las declaraciones en una conferencia de prensa en el interior y tiene un aumento de conversación negativa esa presencia del tema Montepaz y la flexibilización de medidas antitabaco. El tercer momento de conversación negativa que se da en el mes de septiembre respecto a la imagen del presidente es la designación de un funcionario de la Cancillería en Argentina. El cuarto momento es el tema Astesiano, que al regreso de sus vacaciones tiene una explosión de conversación que hasta ahora negativa, que hasta ahora no se había dado en ninguno de los meses anteriores desde que asumió la gestión de gobierno. Y volvemos a hablar del caso Astesiano, Martín. Sí. Hoy MB Noticias recorrió la zona de Millán y Lecoq, de donde es oriundo Alejandro Astesiano, y varios vecinos y vecinas conversaron en off, contando sobre algunos de los negocios que tenía el ex custodia del presidente Luis Lacalle Pou. Y también dijeron sentir miedo, recordaron que Astesiano es propietario de varios apartamentos en el mencionado complejo habitacional, de la empresa de seguridad que presta servicios allí y también de 2 supermercados. Mirá, sobre Alejandro, en realidad, a ver, si encontrás hermetismo en la gente es porque capaz que hay un poco de miedo, no es proteccionismo, nadie lo quiere proteger. Sí, si vos, la primera imagen que se te viene es que hace mucho tiempo andaban cosas turbias. ¿Tá? Acá lo que te puede decir cierta gente es que le dio una mano, ¿tá? Que lo ayudó, y otra gente que te puede hablar mal, y sobre todas las cosas te va a decir, a mí me perjudicó en algo. Pero la imagen es esa, es que era un tipo complejo. Sabemos de sus vinculaciones políticas, los que tienen tenían algún contacto con él y capaz que le buscaban un poco la boca, y sí, alguna anécdota sobre los Lacalle hay. Algunas cosas capaz que se pueden contar y otras que no, pero lo tomaban como un tema gracioso, como se toma muchas veces las anécdotas de la política que a uno le causan gracia y no puede creer que esas cosas pasen. Pero va por ahí. No es que este barrio esté protegiendo a Astesiano. Yo creo que hay miedo. Se dio en particular hace unos meses atrás que uno de los hijos estaba medio pasado rosca capaz. No es un mal gurí, pero en la otra calle. Y la gente no quería denunciar nada porque tenía miedo por la vinculación política que tenía Alejandro Astesiano. Pero ahora se puede decir que la cosa está tranquila acá en el barrio, no hay grandes problemas y Alejandro Astesiano hace años que no vive. Pero la imagen que uno tiene es esa. Y el expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ricardo Gil Iribarne, que se desempeñó en ese cargo durante el último gobierno del Frente Amplio, estuvo hoy aquí en los estudios de TV Ciudad, en Ciudad Viva, y enumeró distintos aspectos negativos vinculados al caso Astesiano. De todos ellos dijo que lo que más le preocupa es el descrédito que esta situación le puede generar al sistema político. ¿Qué sentimos los ciudadanos frente a este caso y otros casos? O sea, ¿estamos tranquilos? Entonces yo creo que se han generado una serie de indicadores que pueden poner en riesgo la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema de vida, en nuestro sistema político. Y creo que eso es muy peligroso.
Además, el ex jerarca frente amplista dijo que la trama de falsificación de documentos para entregar pasaportes, de la que era parte el ex custodia presidencial Alejandro Astesiano, dejó como saldo al menos otros 5 elementos de gravedad. Se trata de un cargo pesado, fuerte, con mucho acceso a información. Entonces, bueno, está el efecto de qué puede haber surgido de ahí, qué información se puede haber captado y utilizado, etcétera, etcétera. Está el tema de la falsificación de pasaportes. Bueno, ¿a qué se debía esa industria? ¿A dónde fueron los pasaportes? ¿Quiénes están atrás de la organización que evidentemente desde el exterior participaba en esto? ¿A dónde fueron a parar los pasaportes? ¿Para qué se están usando? El tema del eventual cambio de la ficha de antecedentes de una persona, cualquiera sea. El hecho de que se usen las instalaciones de presidencia, el hecho de que la persona haya borrado mensajes de su celular. Miércoles y por eso día de columna de análisis político con el sociólogo de Factum Eduardo Botinelli. Hace poco el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció que dentro de poco tiempo, a comienzos del año que viene, va a dejar su cargo. Así es, había muchos temas para elegir esta semana, Eduardo, pero nos vas a hablar de Salinas. Contanos cómo se llega de alguna manera a esta situación. Bueno, sí, recordemos un poco, Salinas es, digamos, el más outsider de los ministros, ¿no? Es decir, era totalmente desconocido a nivel de la opinión pública, pero también era muy desconocido a nivel del propio gabinete e incluso a nivel del sistema político en general. Había integrado un lugar en la lista de Cabildo Abierto al Senado, 7º lugar, ese estaba bastante por debajo, ese no estaba en la primera línea. Y en ese contexto llega a un ministerio que en general no tiene una relevancia en términos de impactos políticos, salvo que se transite algún tipo de política sanitaria o cambios, no sé, por poner un ejemplo, lo que es una reforma del sistema de salud o una discusión de alguna política pública con un fuerte contenido en salud. En general el Ministerio de Salud queda en segundo plano. Claramente esto no sucedió a lo largo de este periodo de gobierno por la llegada de la pandemia, donde una persona que es desconocida en el sistema político y a nivel de opinión pública se transforma en la principal figura en términos ministeriales. Esto claramente cambió todo el escenario y ha tenido durante 2020 y hasta el inicio del 2022 una centralidad de la figura del ministro Salinas que ha oscilado, no estuvo siempre en el primer lugar. Si nosotros analizamos, había mucha presencia inicial del secretario de Presidencia, mucha presencia del presidente de la República. Con el tema de las vacunas hubo también oscilaciones, pero sin dudas sí lo que fue sucediendo es que el ministro Salinas terminó en el centro de la escena y además obteniendo evaluaciones en términos de imagen de la población que lo ubicaron como el mejor ministro en términos de evaluación, tanto en los propios votantes de la coalición como fuera de los partidos de la coalición, es decir, desde la oposición. Entonces, ese panorama es el que teníamos hasta hace muy poco, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con el rol del Ministerio de Salud Pública tras el cese de la emergencia sanitaria decretado este año? Bueno, ahí volvemos, digamos, al escenario tradicional del Ministerio de Salud Pública, es decir, un lugar de no tanta prevalencia en la agenda, la emergencia sanitaria termina, la pandemia queda en un segundo lugar, empiezan a aflorar otros temas que empiezan a ocupar la agenda y el ministerio queda de segundo lugar, pero no tanto la figura de Salinas. El ministerio queda en un segundo plano, es decir, no queda, salvo por la discusión sobre el tabaquismo, que lo podemos retomar ahora, pero la figura de Salinas queda de nuevo en primer lugar, digamos, o dentro de la escena de discusión mediática y política a partir de la candidatura a la dirección de la OPS. Entonces, por un lado, el rol del Ministerio de Salud Pública vuelve a su lugar, es decir, no estar en los primeros planos, pero por otro aparece la candidatura a la OPS de Salinas, que es impulsada por el presidente Lacalle Pou, pero que no recibe un apoyo
posterior a la presentación de la candidatura. Es decir, no hay una acción fuerte desde el gobierno uruguayo de fomentar esa candidatura e incluso, según lo que ha trascendido la prensa, la propia gira que hace Salinas para obtener apoyos la termina pagando de su propio bolsillo. Es decir, ahí hay algunos elementos sobre la candidatura donde se suma además lo que hablamos de el decreto sobre el tabaco que de alguna forma influyó. Entonces, termina siendo el Ministerio de Salud Pública volviendo a su lugar, Salinas manteniéndose en la escena y manteniendo su nivel de imagen en la opinión pública, pero que retorna después del resultado en la OPS, donde se acumulan, por un lado, el resultado de la OPS, por otro lado, la incomodidad de los últimos elementos vinculados al decreto sobre el tabaco y al desgaste que él mismo manifestó con respecto a todo este periodo de gobierno y el tránsito por la pandemia, donde dijo, bueno, esos 3 años fueron como 9 años de mi vida. Es decir, hay una acumulación de elementos que llevan a decir, bueno, no es tan sorpresiva la salida de Salinas en este momento. Eduardo, se ha hablado muchas veces de la proyección política de Salinas. ¿Puede ser que esta salida del Ministerio de Salud Pública suponga una proyección hacia una candidatura presidencial? Bueno, a ver, acá hay algunos elementos que hay que considerar. Primero, cómo queda la distribución de los ministerios. Es decir, Cabildo Abierto sigue quedándose con el Ministerio de Salud Pública, es un factor importante porque hace a los equilibrios internos de la coalición. Recordemos, por ejemplo, en la salida de Talvi ingresó Bustillo, que es del Partido Nacional, y hubo un cambio en otro ministerio para, digamos, compensar esos cambios. Cuando el fallecimiento de Larrañaga, hay un desequilibrio o un ajuste en los equilibrios dentro del Partido Nacional, porque quien asume es del lado no larrañaguista, digamos, que es Luis Alberto Heber, y en este caso, al mantenerse Cabildo Abierto dentro del Ministerio de Salud Pública, se mantienen esos equilibrios. Y aparece la figura de Karina Rando como persona a sustituir a Salinas. Ahora, en lo que iba la pregunta, digamos, bueno, de aquí en adelante, Salinas, bueno, acá va a depender de distintos factores. Primero, ¿qué pase de acá a su salida? Es decir, ¿cuál es el cierre de gestión que tiene en términos políticos y en términos de gestión? Por otro lado, aparece también lo que podemos llamar el mantenimiento de la figura. Es decir, bueno, es claro que el transcurso hasta ahora lo mantiene en una imagen muy relevante, pero él estuvo siempre en este periodo en los primeros lugares de la escena. Ahora que se retrae de la escena, ¿cuánto de esa imagen se sostiene en el tiempo y cuánto no? Y lo otro es, bueno, las propias acciones políticas que lleva adelante Cabildo Abierto con respecto a la figura de Salinas. Es decir, ¿qué rol ocuparía Salinas fuera del Ministerio de Salud Pública? O sea, ¿tendría un rol político o desaparece de la escena política? Y eso es algo muy relevante de aquí a 2024. Bueno, pasará el tiempo y ahí podremos aproximarnos a algunas de esas respuestas. Gracias, Eduardo, y hasta la próxima. Por favor, muchas gracias a ustedes. Seguimos en la agenda política. Les comentamos que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, estuvo presente en la inauguración de la terminal UPM en el puerto de Montevideo, desde donde saldrán 2 millones de toneladas de celulosa. Sí, cuando hizo uso de la palabra Lacalle Pou, digamos que le dio valoró la continuidad de las políticas en esta cuestión, la cuestión forestal, con respecto a administraciones anteriores, lo que a veces se define como política de Estado, e hizo pasar a cortar la cinta al exministro de Transporte y Obras Públicas, de gobiernos del Frente Amplio y en particular del anterior, Víctor Rossi. Yo creo que en el fondo todos los gobiernos uruguayos a lo largo de la historia han hecho exactamente lo mismo. Quizá costaba adelantarlo por una cuestión electoral. Yo quiero pararme arriba de 3 o 4 hitos que deberían tener acá a 3 o 4 presidentes al lado mío. El primero, la Ley Forestal de 1987. La segunda, la Ley de Puertos, que obviamente no fue comprendida por muchos ni acompañada. La tercera, que sucedió lo mismo, el Tratado de Protección de Inversiones con Finlandia. Y la cuarta,
en este sitio la nueva planta de UPM que va rumbo a inaugurarse, y en este momento estamos inaugurando por partes las facilidades. ¿Qué hubo ahí? Hubo gente que tuvo una visión, que tuvo un compromiso, que recibió críticas, que siempre son bienvenidas, pero igualmente entendió que ese era el camino a seguir. Y esta obra culminada nos da una enorme satisfacción, porque empieza ahora a concretarse por lo que tanto trabajamos en el tiempo anterior. El proyecto es sustancialmente el que con mucho trabajo y esfuerzo habíamos dejado funcionando, y así se ve también en el proyecto de Ferrocarril Central. También se habló muchísimo de todas las plagas y males que iban a caer sobre el país, y ustedes ven, solo recorrerlo da orgullo, porque por primera vez después de muchos años estamos ofreciendo una infraestructura ferroviaria de primer mundo. Y el vicepresidente de Operaciones de UPM en Uruguay destacó esta obra y la definió como un hito. Sí, dijo que era importante la independencia logística para salir con la producción de celulosa directamente a los mercados. La producción de celulosa, que es un punto importante para la racionalidad de este emprendimiento, va a estar en el primer trimestre del año que viene. No obstante ello, ya el mes que viene estaremos recibiendo barcos de químicos para poder llevarlos a la planta de celulosa como insumos y como las tareas preparatorias para poner el andamiaje de la planta de celulosa en funcionamiento. El ferrocarril es una parte medular de conectar una planta que está en el centro del país con el puerto de salida, de forma competitiva, segura y ambientalmente sostenible. No obstante ello, en forma temporaria tenemos ya los camiones, ustedes pudieron ver los trailers allá en el fondo, donde ya se pasaron por las instancias públicas donde se le comentó a la comunidad los preparativos frente a esta alternativa temporaria, y se tiene ya todos los trailers y los camiones en orden como para poder funcionar. Decíamos hace unos minutos nada más que allí también estuvo presente el exministro Rossi. Sí. Él dijo que es un disparate la concesión de la terminal de contenedores portuarias a la terminal Cuenca de Plata, sí, cuyo mayor accionista es la empresa bélgica Catunasi. Y dijo incluso que está trabajando, estudiando ese contrato para buscar fórmulas que permitan minimizar sus impactos. Es un disparate, un tremendo error que el gobierno ha cometido, y lo peor es que es un error que va a ser muy difícil de superar, que no es si es 50, si 30 o 60 años, no es un problema de cantidad, de tiempo, es un problema de contenido. Acá la gravedad del acuerdo está en el cambio de contenido. ¿Qué cambio? El cambio implica la pérdida del control por parte del Estado y la Administración Nacional de Puerto de la actividad principal que hay en el puerto, que es el movimiento de contenedores. Presentó al inicio del móvil de hoy Martín Duarte, vamos a recibirlo ahora. Allí se encuentra en FECOBI hablando de vivienda social. Martín, ya inició la conferencia, contamos cómo va. Julieta, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, sí, la primera de 4 charlas, conferencias que FECOBI, con motivo de sus 38 años, está organizando. Este ciclo que lleva como título Reflexión e Intercambio sobre Vivienda Social. Los panelistas que se encuentran debatiendo en torno al tema, sobre todo bajo la consigna de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde debemos ir, cuenta con la participación de quien está ahora al frente de la palabra, el arquitecto Raúl Vallés, que es coordinador del Centro de Vivienda y Hábitat de la Facultad de Arquitectura, pero también de autoridades nacionales como el director nacional de Vivienda, Jorge Cereta, el presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, Klaus Milborn-Metzen, y también el presidente de FUCBAN, Enrique Cal, y el secretario general de FECOBI, Luis Llorca. Uno de los temas que está sobre el eje, sobre la mesa, es el mal endémico, así lo titulaba
Hugo Montaño, desde FECOBI, que presentaba este panel, mal endémico del déficit habitacional que se sitúa en este año 2022 en alrededor de 70.000 viviendas. Lo dejamos con parte de la conferencia, lo que está brindando ahora su palabra el arquitecto Raúl Vallés. Como esta. Y la vivienda, que en el siglo XX fue un poco el paradigma de la vivienda social, y quizá en el siglo XXI está siendo como la vivienda no como bien de uso, sino más bien como bien de cambio. Estas son cosas presentes que nos atraviesan. Y de alguna manera, en el siglo XX también se apostaba al futuro a través de una idea del préstamo, del crédito, de los muchos años. Hoy asistimos de alguna manera al crédito más inmediato, al crédito fácil, a la cuestión más rápida. Estas cuestiones sitúan de alguna manera el nacimiento y el desarrollo del cooperativismo y de alguna forma cómo el cooperativismo hoy en día puede estar, si se quiere, haciendo fuerza, remando de alguna manera en estas concepciones que a mi modo de ver son predominantes. De manera de que el cooperativismo, sin duda que hoy es como una forma alternativa a estas cuestiones. Es también una forma otra, de alguna manera, como que resistente a estas corrientes predominantes. Nos quedamos con estas impresiones de esa actividad. Ahora cambiamos de ámbito, pasamos al Parlamento. El Senado sesiona por rendición de cuentas y la Cámara baja por el proyecto de ley de eutanasia, donde está la mayoría para que se apruebe. Habla uno de los impulsores, el diputado del Frente Amplio por Canelones, Luis Galo. 2020, por el diputado Pepasqué y legisladores del Partido Colorado, con un enfoque distinto, y otro proyecto presentado por el Frente Amplio a fines del año 2021, cuyo tema central era la eutanasia, pero tenían dos encares distintos. El encare que le había dado el diputado Pepasqué centraba la eutanasia en la despenalización del acto médico, está bien. Nosotros entendíamos que teníamos que de alguna manera crear el derecho que la persona pudiera decidir, centrar la eutanasia en la persona y no en el médico. Me acuerdo, y lo comentamos hace un rato con el diputado Pepasqué, que inmediatamente cuando leí el proyecto de él le dije, yo no estoy de acuerdo con este proyecto. E inmediatamente comenzamos a trabajar en forma conjunta, el equipo que trabajó de legisladores del Frente Amplio del Partido Colorado, y en los últimos 6 o 7 meses llegamos a presentar este proyecto que hoy estamos considerando en el Pleno. Somos conscientes, señor presidente, de que estamos abordando un tema de altísima sensibilidad social, pautados por diferencias éticas, filosóficas, religiosas y morales, debiendo plantearse estos temas con sensatez y aplomos, pero con mucho valor y firmeza porque hacen a la dignidad de las personas. Muy bien, seguimos adelante. ¿Tenías algún dato, Julieta, con respecto a la cantidad de oradores y oradoras pendientes en este momento en la Cámara de Representantes, donde la sesión va para largo, parece? Es así, porque eso va a determinar cuántas horas más haya de sesión. Hay más de 50 oradores anotados aún para hablar. Además, esta fue una discusión que se vio intervenida varias veces por cuartos intermedios y por negociaciones, principalmente con el Partido Nacional, que quiso incluir algunas modificaciones al artículo 2, por ejemplo. Así que van a pasar muchas horas hasta que se llegue al momento de la votación. Cambiamos de tema ahora, porque hablando de votaciones, ocurre que en el proyecto de ley de rendición de cuentas hay un tramo que cambia la forma de asignación de casos a las y los fiscales. Y la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay se opone a esos cambios. Así es, y según el presidente del sindicato, William Rosa, la propuesta impide la investigación estratégica y provocará una acumulación de causas de las y los magistrados. Esto va a generar primero la saturación de las fiscalías, porque ahora esta oficina, que es la Oficina de Depuración, Priorización y Asignación, lo que tiene que hacer es
analizar un caso, priorizarlo, eventualmente depurarlo y después asignarlo inmediatamente a una fiscalía a través de un criterio aleatorio. Eso genera que las bandejas de trabajo que hoy día tiene la fiscalía se van a saturar sin que se puedan abordar los casos de la manera debida. Esta saturación lo que genera es entorpecimiento en las investigaciones y es algo pernicioso para lograr la imputación de los casos, o sea, para ir en contra de la impunidad. Además, el actual sistema permite a los fiscales realizar una investigación estratégica que acumule todas las causas que se presenten sobre hechos similares o que involucren a la misma persona. Si llega a mí, veo esa situación, busco en los antecedentes de esta persona, en las anotaciones policiales que tiene y veo que esa persona tiene no solo este caso por el cual fue detenido, sino que tiene 3, 4, 5 casos más. Entonces ahí ya no es una persona que comete un solo delito, sino que es alguien que reitera en delitos de hurto. Sucede lo mismo con las estafas, a veces con las rapiñas. Entonces lo que hago es asignarme todas esas otras denuncias y trabajar no solo un caso de hurto, el cual me fue asignado, sino los 5 casos que esa persona está imputada. De esa forma se permite que la persona sea imputada por una mayor cantidad de casos y que no queden impunes esos otros casos. Ya no se va a poder realizar por esta asignación aleatoria. El gremio de fiscales consideró que esta medida perjudicará la eficiencia del Estado en la persecución de los delitos. Volvemos a hablar de rendición de cuentas, Martín, porque COFE rechazó la aprobación de uno de sus artículos sobre licencias médicas y dijo que presentarán un recurso de inconstitucionalidad. Los cambios establecen que durante la enfermedad habrá 9 días en el año, alternados o consecutivos, que no generarán descuento, mientras que a partir del 10º día se va a percibir 75% del salario. Para COFE eso significa una rebaja salarial de 25%. Seguimos en tema, pero esta vez vinculado a la educación, porque no hubo avances en la tripartita que aborda el conflicto de la Universidad de la República. El sindicato docente evaluará los pasos a seguir este viernes, ya que hoy le entregó al Poder Ejecutivo una propuesta orientada a la recuperación salarial y a la situación de los grados 1 y 2. Claro, el gobierno por ahora mantiene la idea de una recuperación salarial de 5,8% en cuotas hasta el año 2025. Ahora estamos en un punto de total estancamiento por responsabilidad del gobierno, que suspendió la convocatoria a la negociación de forma unilateral durante todo el tiempo que duró el tratamiento de la rendición de cuentas en el Senado. En ese momento se le inyectaron a la rendición de cuentas recursos que podrían haber atendido la demanda que hemos planteado en la negociación tripartita, y en ese tiempo se suspendió la negociación. Ahora se la volvió a convocar sobre el filo del fin del tratamiento de la rendición en el Senado, con lo cual eso, bueno, es un punto que a nosotros nos ha causado mucho malestar, que rechazamos. Es una muy mala práctica por parte del Poder Ejecutivo, que genera un alto... que alimenta el conflicto en el que estamos. Es una huelga que tiene un gran apoyo, un amplio apoyo. Todos los días nos llegan adhesiones de distintos actores de la comunidad educativa, cultural, artística, científica del país. Es una huelga que sentimos muy rodeada, y tuvimos además anoche la confirmación de un estudio de la Usina de Información Ciudadana, de Opinión Ciudadana, con datos contundentes, donde hay una amplísima mayoría de la población que está apoyando las reivindicaciones de la universidad y sus trabajadores, ¿no? Vamos a establecer contacto ahora con nuestra compañera Mariana Abreu, que se encuentra allí donde está toda la tensión política del día de hoy en el Palacio Legislativo. Mariana, te vemos y te escuchamos. ¿Cómo estás? Así es, Julieta, estamos en el Parlamento porque aquí el plenario de la Cámara de Senadores está votando el proyecto de ley de rendición de cuentas, artículo por artículo, un proyecto de ley que fue aprobado ya en la Cámara de Diputados y se pretende terminar de votar el día de mañana, que vence justamente el plazo para aprobar este proyecto de ley de rendición de cuentas, que tiene un incremento para el año que viene de unos 226 millones de dólares, un incremento para los rubros
ministros, principalmente de la ANEP, en lo que tiene que ver con lo salarial particularmente, en el Ministerio de Defensa y del Interior, también en ACE, y es un monto que la oposición política, el Frente Amplio, considera insuficiente. Entiende que hay que aumentar la inversión en educación, concretamente y principalmente en la Universidad de la República, también en el rubro de ciencia y tecnología, y además advierte que el recorte acumulado en 2020 y 2021 fue de unos 500 millones de dólares, o sea, más del doble de lo que se va a incrementar para el año que viene. El Frente Amplio no lo va a votar en general, sí algunos artículos en particular, así que bueno, vamos a dejarlos ahora con las palabras de la senadora del Frente Amplio, Lilian Quechichán, quien está justamente realizando algunas consideraciones con programas sociales. Obviamente, cuando nosotros recibimos el gobierno en 2005, más del 50% de los menores de 6 años vivían en condiciones de pobreza. Y esa tendencia para nosotros, lejos de revertirse, se ha reforzado. Es claro que falta desarrollar muchos más esfuerzos presupuestales en ese sentido. Y en un país con un enorme desafío demográfico relevante y una tasa de natalidad en descenso, que 1 de cada 5 niños menores de 6 años viva en la pobreza, desde nuestro punto de vista debe ser considerado una catástrofe nacional. El mercado laboral... Nos quedamos con esas palabras de la senadora frente amplista Lilian Quechichán. Le agradecemos a Mariana y al equipo y ahora volvemos a estudios. Les contamos que el árbitro de fútbol Andrés Matonte aparece involucrado en una serie de denuncias por estafa que recaen principalmente sobre su hermano llamado Marcelo. Así es, y según el abogado de los damnificados, Diego Murguia, la figura de Andrés Matonte actúa como un partícipe necesario, inspirando confianza en el ficticio negocio por el cual eran captadas las presuntas víctimas. El monto de la estafa asciende a los $200.000. El juez de fútbol Andrés Matonte, designado por FIFA como único árbitro uruguayo de campo en el próximo Mundial de Qatar, aparece implicado en una denuncia presentada ante Fiscalía por estafa, que involucra a su hermano Marcelo, pero en donde varios damnificados lo señalan como partícipe en las maniobras. Actualmente hay 6 denunciantes, de los cuales yo estoy patrocinando a 5. En nuestros 5 casos, a quienes se denunció como preliminarmente imputables al delito de estafa era a Marcelo y Andrés Matonte. Principal promotor de la operativa evidentemente era Marcelo, quien invocaba a su hermano Andrés en calidad de socio, en calidad de garante respecto a este negocio. En unos casos en realidad era solo la palabra del hermano que lo invocaba como socio. En el caso de los vínculos familiares, que eran su cuñado y su pareja, bueno, ya ahí había un conocimiento, o sea, participación en instancias familiares y bueno, él se pone, se presta para toda esta situación y aparte resulta un partícipe necesario, ¿no? Porque la realidad es que, bueno, es que él, por ser quien es, uno inspiraba una confianza en que eventualmente ese dinero iba a ser bien canalizado. Según pudo establecer MBD Noticias, desde la Asociación Uruguaya de Fútbol no existe investigación interna sobre la presunta participación del juez de fútbol en estas estafas, ni tampoco consta conocimiento de que desde FIFA se pueda abrir un expediente sobre el árbitro por estas denuncias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Abrimos nuestro capítulo internacional y para variar lo hacemos en Brasil, donde se siguen alineando tras las candidaturas de Bolsonaro y de Lula da Silva distintos candidatos. En realidad, más sobre Lula que sobre Bolsonaro, porque hoy finalmente se produjo la adhesión de la tercera en estas elecciones, Simone Tebet, quien anunció que va a apoyar a Lula en esta segunda vuelta, aunque su partido, el Movimiento Democrático Brasileño, ha dado libertad de opción para sus seguidores. Pero más importante es el apoyo que obtuvo del expresidente Fernando Henrique Cardoso, quien pidió precisamente votar por Lula en esta segunda vuelta. Bolsonaro, mientras tanto, en un acto evangélico dijo a sus seguidores que no caigan en los cantos de sirena de Lula y después del acto hubo problemas con la prensa que fue acosada por los seguidores del presidente.
Fernando Henrique Cardoso, un histórico dirigente del Partido de la Socialdemocracia Brasileña que antes de la irrupción de Bolsonaro era el gran rival del PT de Lula, ya había insinuado su apoyo al exmandatario poco antes de la primera vuelta, pero no lo había declarado abiertamente. En aquella ocasión y sin citar directamente a Lula, Cardoso, de 91 años y expresidente del país entre 1995 y 2002, pidió a los electores que votaran por un candidato que tuviera compromiso con el combate a la pobreza y la desigualdad, defienda derechos iguales para todos, independientemente de raza, género y orientación sexual, y esté orgulloso de la diversidad cultural de la nación brasileña. Mientras tanto, Simone Tebet, quien obtuvo el tercer lugar el pasado domingo con el 4,16% de los votos, manifestó su apoyo al líder del PT, aunque todavía no lo anunció oficialmente, pero su partido, el Movimiento Democrático Brasileño, aprobó por mayoría dar libertad de opción a sus votantes en la segunda vuelta. El presidente Jair Bolsonaro, por su parte, participó este martes en un culto con evangélicos, a los que le pidió no dejarse llevar por los cantos de sirena de Lula, ya que dijo: sus respuestas son siempre vacías, voten por mí que voy a traer la felicidad, dijo. Ya tuvimos esa experiencia en el pasado, hagan comparaciones, afirmó ante decenas de feligreses presentes en un templo de San Pablo, la mayor ciudad de Brasil. Ya que él dice que el lugar de los pastores es la iglesia y el de los militares los cuarteles, yo digo que el lugar de los bandidos es la cárcel, dijo el presidente, entre los aplausos de los evangélicos, que posteriormente al acto insultaron y hostigaron a los periodistas presentes, quienes debieron refugiarse del ataque de los bolsonaristas. Y antes de meternos en la Asamblea General de la OEA que ha comenzado en Lima, Perú, decimos que la última encuesta que se conoce, la de IPEC, ex-IVOPE, le está dando un 51% de apoyo a Lula da Silva y un 43% al presidente Jair Bolsonaro. Ahora sí, nos vamos a Perú porque en Lima comenzó la 52ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. El secretario general, el uruguayo Luis Almagro, dijo que es necesario atacar los problemas que ha dejado la pandemia a nivel regional. En términos similares, también se manifestó el presidente peruano, Pedro Castillo, quien dijo además que es necesario encontrar la fórmula para sacar de la pobreza y tratar de quitar esa brecha que existe en las sociedades latinoamericanas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, hizo este miércoles desde Lima un llamado a la sociedad civil a trabajar juntos para cerrar las heridas abiertas durante la pandemia de COVID-19 y revertir la desigualdad en el continente. Almagro remarcó en ese sentido la necesidad de luchar contra la desigualdad que azota el continente y aseguró que esto demanda despojarse de prejuicios y ser tolerantes ante quienes piensan distinto, apoyar la solidaridad y tender puentes, y en sintonía con el lema de la Asamblea aseveró que un segundo elemento clave es la lucha contra la discriminación que conlleva a la segregación, la muerte, la desigualdad, la marginación y la pobreza. El presidente peruano Pedro Castillo, por su parte, planteó también este miércoles en un acto previo al inicio del 52º periodo de sesiones de la Asamblea de la OEA la necesidad urgente de plantear soluciones ante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia. Castillo subrayó que el gran desafío hoy de los gobiernos de la región es el objetivo de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para las grandes mayorías, entre las que incluyó a las mujeres, las clases trabajadoras, los pueblos indígenas y afrodescendientes, e hizo hincapié en que la realización de la Asamblea en Lima representa para Perú la oportunidad de incorporar en la agenda hemisférica la reducción de las brechas sociales, la equidad y el ejercicio pleno de los derechos humanos. Y el que también está en la Asamblea General de la OEA es el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, quien ayer se reunió con el presidente chileno Gabriel Boric. Allí tuvieron una serie de conversaciones que, según el presidente chileno, fueron muy buenas, donde se habló del cambio climático, el desarrollo sostenible. Blinken prometió más inversiones y también trataron el tema de Venezuela, donde ambos fueron coincidentes en la necesidad de retomar el diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición. El presidente chileno Gabriel Boric celebró este miércoles la muy buena conversación que tuvo con el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken sobre la crisis climática y el desarrollo sostenible, destacando el fortalecimiento de las instituciones democráticas y dijo que seguirán trabajando por el desarrollo de la región. El mandatario chileno recibió al secretario de Estado en el Palacio de la Moneda, sede presidencial, para una reunión de alto nivel en un encuentro que tiene lugar cuando se cumple un mes del referéndum, en el que los chilenos rechazaron de forma abrumadora la propuesta
propuesta de nueva constitución, considerada la más verde y feminista del mundo, en un duro golpe para el gobierno de Boric. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo en rueda de prensa conjunta en Santiago con la ministra de Exteriores de ese país, Antonia Urrejola, que la relación ya es fuerte en materia de comercio e inversiones, pero que está convencido de que puede aumentarse y fortalecerse todavía más en paralelo al resultado del proceso constituyente. El funcionario estadounidense dijo que no le corresponde opinar sobre la política chilena, dado que es un asunto que atañe solo al pueblo de Chile, y destacó que en el país hay enormes oportunidades para los negocios y las inversiones. Boric y Blinken también trataron el tema venezolano durante la reunión, donde ambos coincidieron en que deben reanudarse las conversaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición, interrumpidas el año pasado en México. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que la guerra en Ucrania está entrando en una nueva fase muy peligrosa y en un escenario temible, porque en la guerra convencional Rusia está cediendo terreno y eso puede llevar a Putin a utilizar armas nucleares. Lo cierto es que Ucrania sigue avanzando tanto en el este como en el sur y prosigue su avance sobre la República de Lugansk, prorrusa declarada, y por otra parte el presidente ruso firmó formalmente el decreto que anexiona la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa. Las autoridades de la región ucraniana de Lugansk, anexionada recientemente por Rusia, reconocieron una situación alarmante en la localidad de Svatove ante el avance de las tropas ucranianas, según aseguró el representante de dicha república en Moscú, Rodion Miroshnik, quien dijo que la artillería rusa asesta golpes a lugares de concentración del enemigo y los militares refuerzan sus posiciones para defender la localidad. Por su parte, el comandante de un batallón de voluntarios que combate en la zona reconoció que Svatove puede quedar cercada por dos lados si continúa el avance ucraniano hacia la región de Lugansk, hasta ahora bajo control de las tropas de Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin firmó hoy 4 leyes constitucionales sobre la entrada de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y de las regiones de Zaporizhia y Gerson en la Federación Rusa, a pesar de que su país no controla totalmente ninguna de las zonas anexionadas y que todavía no están claras las fronteras de los territorios ocupados. Rusia se apropió de la central nuclear de Zaporilla, que las fuerzas de Moscú ocupan desde hace meses, según un decreto firmado por el presidente Putin, quien afirmó que el gobierno deberá velar por las instalaciones nucleares de la central para que sean aceptadas como propiedad federal, antes de una posible visita a Rusia del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi. La central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, produce normalmente más de una cuarta parte de la electricidad de Ucrania y que se ha convertido en el centro de la atención mundial debido a los riesgos de un accidente nuclear. Hasta aquí nuestro primer bloque, Julieta. Así es, y hay mucha más información para compartir en el segundo bloque de MD Noticias Edición Central. Seguimos con más información aquí en MD Noticias. Volvemos a hablar de la ley de medios. Sí, efectivamente, porque hay distintas consideraciones para hacer. Vamos a empezar, Julieta, por algo vinculado a lo que opina la sociedad civil. ¿Por dónde empezamos? Así es. El director de Observacom, Gustavo Gómez, que también es experto en regulación de medios, dijo que si el gobierno sigue intentando derogar totalmente o sustancialmente la ley de medios vigentes, pueden llegar a terminar en una denuncia internacional. Además, Gómez valoró el respaldo expresado por la UNESCO a la norma uruguaya. Creo que la expresión de UNESCO y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos es muy importante, porque no solamente se tratan de organizaciones de altísima credibilidad, ¿no? de mucho respaldo internacional en estos temas de derechos humanos y libertad de expresión, sino que además termina de responder a alguna de los fundamentos que se plantean desde el gobierno para la derogación de la ley. Y es respecto a si viola o no viola la libertad de expresión, si es una ley indebida, incorrecta, que puede significar una mordaza para el ejercicio de la libertad de prensa. Y UNESCO dice que esta ley que intenta derogar el gobierno es una ley que ha sido reconocida como una referencia internacional. No solamente que no es mala, no solamente que no viola la libertad de expresión, es una referencia a nivel internacional. Consultado sobre qué medidas pueden llegar a tomar si el gobierno igual continúa con la intención de derogar la normativa vigente, el director de Observacom dijo que siguen pensando en una denuncia a nivel internacional. Si nosotros no tenemos la suerte de poder frenar la derogación total o sustancial que se quiera hacer por parte del gobierno con argumentos que son falaces,
y por tanto, como dice la UNESCO y el Alto Comisionado de Derechos Humanos, se trataría de un retroceso en derechos adquiridos. Por tanto, eso justifica una acción internacional para proteger esos derechos que van a ser afectados en caso de una aprobación de la norma. Y el Frente Amplio presentó una propuesta alternativa a la presentada y aprobada en el Senado por el oficialismo con respecto al artículo 56 de la Ley de Medios. Así es, este es el artículo que prohíbe en la ley vigente la propiedad cruzada para que cable operadores no puedan tener licencias para brindar internet en hogares. Esta propuesta alternativa del Frente Amplio lo que te pretende hacer es evitar la concentración de medios y proteger a Antel. Como nos viene llevando a los ponchazos, en medio de todo esto, nosotros estamos proponiendo un artículo sustitutivo que lo que hace es explicar y fundamentar explícitamente lo que se llama el bien público. La propiedad cruzada no la admitimos, no es posible, está prohibida en pos de un interés público. ¿Cuál es? Evitar la concentración de los medios y fomentar la pluralidad de las opiniones. En este mundo que todo tiende a globalizarse y que además eso fomenta la concentración, lo que estamos haciendo con eso es explicar el porqué, explicar el bien público mayor. ¿Por qué fuimos por esta opción? Porque en esas sentencias de la Suprema Corte que trascendieron también públicamente, en las cuales el gobierno se apoyó para otorgar las licencias de venta de internet a los canales privados, la Suprema Corte lo que dice es, si alguien te pide una licencia, no te podés amparar para decirles que no en el artículo 56, porque en el artículo 56 no está fundado el bien público. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es fundamentando ese bien público de manera que si hay una licencia solicitada, y reitero, en pos de sostener la no concentración y la pluralidad de ideas, haya un fundamento en el cual se puedan sustentar las decisiones del no otorgamiento de esas licencias. Vamos a cambiar de tema ahora porque el 38,8% de la población considera que la atención en salud mental es mala o muy mala. Además, 84,7% declaró que en el último año no ha hecho ningún tipo de terapia en esa materia y esto se desprende de un relevamiento de la consultora Nómade. Según una encuesta de la consultora Nómade, casi un 40% considera mala o muy mala la atención en salud mental en nuestro país, mientras un 14,7% asegura que es buena o muy buena y un 24,7% cree que no es ni buena ni mala. De los datos recogidos se extrae que la percepción es más negativa entre las mujeres que entre los varones. Por otra parte, en Montevideo la valoración negativa es mayor que en el interior. En cuanto a las consultas médicas sobre salud mental, el 81% de las personas encuestadas no han realizado en los últimos 12 meses ninguna consulta y solo un 18,1% lo ha hecho. Las mujeres consultan más que los hombres, 23% frente a 12,7%. Los jóvenes entre 18 y 34 años son quienes realizaron más consultas en el último año, con un 24,8%, mientras que en la franja de 35 a 59 lo hicieron un 17,2% y mayores de 60 años un 12,1%. Respecto a los motivos de consulta, en el último año más de la mitad se refieren a síntomas vinculados a la ansiedad o la depresión. Los trastornos del sueño también se jerarquizan como causal de consulta y acumulan casi un 10% de las menciones. Por otra parte, se destaca que el 84,7% de las personas encuestadas no han realizado en el último año ningún tipo de terapia por salud mental. Dentro de este porcentaje destacan los varones, las personas residentes en el interior del país, los mayores de 60 años y las personas de nivel educativo bajo, en todos los casos cercano al 90%. Solo un 14% declara haber realizado terapia en el último año, con una mayor presencia de mujeres que varones. Entre quienes no han realizado terapia en los últimos 12 meses, el 34% declara no necesitarla, el 18,4% manifiesta no tener los medios para pagarla y un 2,4% no sabe a dónde acudir. Ahora cambiamos de tema, les contamos que se realizó una nueva edición del Festival de los Fogones. Esto es en Sarandí Grande, departamento de Florida. Y contó con muy buena asistencia y una variada grilla de espectáculos. Seguimos recorriendo fiestas aquí en el interior del país. Llegamos al departamento de Florida nuevamente, donde aquí en Sarandí Grande se realizó una nueva edición de la Fiesta de los Fogones en el Parque Tomás Berreta. Una edición más de los Fogones en Sarandí Grande, lleno de gente. Para nosotros es una alegría muy grande generar este tipo de espectáculos y que la gente se cope a venir. Junto con el municipio de Sarandí Grande, una nueva edición y en un año especial reeditando
las fiestas populares que nos convocan y nos reencuentran. 2 noches de espectáculo totalmente gratuito, aquí en nuestro parque, en el Parque Tomás Berreta, en Los Fogones, al lado del estadio. Y realmente contento por la cantidad de público que se arrimó. El reencuentro con todo este público hermoso que está acompañando la Noche de los Fogones. Así que contento de volver nuevamente acá en esta gira que se está armando tremenda de festival y recorriendo el país. Bueno, súper contento de estar nuevamente aquí en esta nueva edición de Los Fogones de Sarandí Grande. Por suerte la gente se arrimó, aunque haya frío, porque están en calentito al lado de los fogones y contento de compartir nuestra música acá en el pueblo. Todos los integrantes de nuestro grupo son bailarines también y vamos a estar presentando algo de zapateo y de danza también. Somos el Chayanne del folclore. Sí, pero primero que nada no me apuro si me quiere sacar. Bueno, ¿quién es usted y para dónde estamos saliendo? Algo cortito me pide y una décima le hago. Ya que me encuentro en el pago, la décima no se mide, por eso no se descuide, sabe que tengo el honor y le muestro mi valor si una décima se enfoca y lleva a Santiago Soca el canto del payador. Y por distintos pagos, llevando el canto del payador que estuvo precisamente en los fogones artiguistas, siempre estuvo el canto del payador presente. Recorriendo el país, muy contento hoy de estar en Sarandí Grande. Es increíble el cariño, parece que te conocen todos, realmente muy contento de estar acá. En un festival supuestamente es más frío el público para bailar, pero esta noche todo lo contrario. Yo ya sabía que Sarandí Grande le encanta la polka, le encanta el baile, le encanta la cumbia, así que sabía que iban a bailar. Doña Carmen es un homenaje a mi abuela, por eso lleva el nombre de la banda, que ya no está entre nosotros, y la recordamos así. Los gauchos se arriman y dicen, ¿y eso qué es, muchacho? Aunque no lo puedas creer. Se le llama mucho la atención el pincho de carne a ellos. Porque ya están acostumbrados a comer el asadito de tira. Y ven la pelota esa gigante girando y dicen, ¿y eso qué es? Continuamos, Martín, en el plano cultural y les contamos que aquí, en el ciclo que estamos teniendo vinculado al patrimonio, hoy le toca el tiempo de informe al Palacio Salvo. Es cierto, porque nuestras compañeras Fernanda Cuello y Rosina Mallarini están trabajando en justamente ese informe y hablarán de un edificio que es emblemático de Montevideo, que forma parte del patrimonio, que nunca generó unanimidades en términos de su estilo arquitectónico, pero que siempre ha sido una referencia, entre otras cosas, por su altura. El predio donde está el Palacio Salvo era el antiguo predio de la Giralda, que era el lugar donde se estrenó por primera vez la comparsita. Es decir, que ya viene marcado en su historia por cosas importantes. Yo creo que está bien instalado ahí donde está en contrapunto y en diálogo con el edificio Ciudadela, que es el que está opuesto, digamos que es un edificio del año 63, muy posterior. Es interesante ver ese diálogo, ¿no? Ese contrapunto, esa oposición entre los dos edificios. El Palacio Salvo es un edificio ecléctico, es decir, es un edificio muy raro, muy híbrido, donde se combinan varios legados, ¿no? Es un edificio también muy polémico, que más allá de que es un ícono montevideano, forma parte de la postal de Montevideo, ¿verdad? Es un edificio bastante amado y odiado, depende un poco por quién. En ese sentido, es una obra muy moderna para su época, porque es un edificio en altura, de hormigón armado, tiene ascensor, además tenía un programa de uso muy complejo que incluía hotel, locales comerciales. Entonces, por un lado, es un edificio de avanzada para la época, es un proyecto del año 22 que se inaugura en el 28, pero por otro lado tiene un aspecto en lo vinculado a su diseño, a su fachada, que parece un poco anacrónico para la época, parece un poco recargado de más, digamos, para las ideas que ya en ese momento se empezaban a instalar, digamos, en la arquitectura mundial y en la arquitectura uruguaya. De todas maneras, bueno, tiene una implantación notable en Montevideo, ahí en la Plaza Independencia, y marca realmente un símbolo muy importante para, no solo para los montevideanos, diría que para los uruguayos. Todo el mundo conoce el Palacio Salvo. Y aquí estamos con Julieta en el rincón de la despedida, ya viene el lado B a la pantalla de TV Ciudad, pero nos queda algo más en el medio. Así es, como siempre, compartirles información vinculada
al estado del tiempo y cómo va a estar los próximos días aquí en nuestra ciudad. Mañana, jueves 6 de octubre, la mínima va a ser de 11 y la máxima de 18 con algunas precipitaciones seguramente. Es cierto, sí, de mejora. Hace mucho que no llueve, atención, y hay algunos sectores, incluso del área metropolitana, vinculados a la producción y en el país todo, que están esperando las lluvias anunciadas para mañana. Veremos cómo se dan. Pasado mañana, viernes 7 de octubre, por lo menos en Capital y cercanías, la cosa cambia, se despejan las lluvias, el cielo vuelve a permitir que se disfrute del sol, 12 la mínima, 21 la máxima. Y el sábado 8 de octubre, quizás muchos estarían esperando solcito para el fin de semana, pero parece que llueve también con una mínima de 11 y una máxima de 19 grados. Y con esto estamos llegando al final justamente, Así Julieta. es. Así es, muchas gracias por acompañarnos. Una edición más de MD Noticias. Lo vamos a estar esperando mañana nuevamente. Misma hora, mismo canal. Que pasen bien. Hay 546 ollas funcionando en todo el país y las porciones servidas entre junio y julio superan el 1.800.000, según un relevamiento de la Facultad de Ciencias Sociales. Colectivo de personas en situación de calle alerta que unas 800 personas no tendrán dónde dormir luego de que finalice el plan invierno. Reclaman que la atención del MIDES se extienda todo el año. La inflación se ubica en 9,95%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. El exministro Víctor Rossi dijo que es un disparate y un error la extensión de la concesión de la terminal de contenedores portuaria a Catunasi y señaló que está trabajando para buscar alternativas que minimicen sus consecuencias. Se inauguró la terminal portuaria de UPM, desde donde saldrán 2 millones de toneladas de celulosa. El próximo mes comenzarán a llegar barcos con químicos para la producción. No hubo avances en la tripartita que aborda el conflicto docente de la Universidad de la República en reclamo de recuperación salarial. El sindicato se encuentra en huelga desde el martes. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció que a comienzos del año que viene dejará su cargo. Analizamos sus 2 años de gestión, consecuencias políticas y eventual relevo. 38,8% de la población considera que la atención en salud es mala o muy mala, según una encuesta de la consultora Nómade. Comenzó el 52º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en Perú, bajo el lema Juntos contra la desigualdad y la discriminación. El expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, declaró su apoyo a su histórico rival, el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.